de octubre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JNE Noticias. Antes de ir con el desarrollo de nuestra información, les presentamos nuestros titulares. JNE convoca jueces y fiscales para capacitarlos en temas electorales. Hasta el 25 de octubre, 9 partidos tendrán plazo para informar uso de fondos públicos ante la OMPE. Jurado Electoral Especial proclamó resultados del distrito de Chavín por la revocatoria. Amigos, les compartimos un video de la Cámara Nacional Electoral de Argentina que destaca la necesidad de garantizar en cualquier proceso electoral accesos a personas con discapacidad o con problemas de motricidad durante el acto de sufragio. Para garantizar los derechos políticos en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía, existen medidas de accesibilidad electoral que tienen la finalidad de promover y facilitar el acceso pleno a los múltiples aspectos que constituyen el proceso electoral. Si una persona presenta una limitación o discapacidad permanente o temporal, perceptible o no, cuenta con medidas de accesibilidad electoral para votar. Tiene prioridad de voto, por lo que puede votar sin hacer la fila, puede decidir votar en el cuarto oscuro accesible, puede solicitar tu asistencia o la de una persona de su confianza, puede ingresar al cuarto oscuro con un perro de asistencia, puede hacer uso de la plantilla guía para firmar el padrón. En cada establecimiento habrá una mesa cercana al ingreso del establecimiento que funcionará como cuarto oscuro accesible. La persona que lo desee solicitará al delegado o la delegada de la justicia electoral el uso del COA y te darán aviso. Tu función será trasladarte a ese cuarto oscuro. Para ello deberás llevar la urna, el padrón, un sobre firmado, el bolígrafo y la plantilla guía en caso de ser necesaria. Dejar custodiada la mesa por tu suplente y personal del Comando General Electoral. Verificar que la persona introduzca el sobre en la urna de la mesa que le corresponde. Llevar la urna al lugar donde está ubicada la mesa original luego de la emisión del voto. Si la persona decide votar con asistencia, puede hacerlo con alguien de su confianza o requerir tu ayuda. Esta situación deberá quedar asentada en el padrón, consignando los datos de quien votó y de quien lo asistió. Solamente vos podrás asistir a más de una persona en una misma elección. Si alguien presenta alguna dificultad para la firma del padrón, deberás consultarle si necesita ayuda y de qué modo podés facilitarle el proceso. Para ello hay a disposición una plantilla guía que colocarás sobre el padrón para que al tacto identifique el lugar donde firmar. Si la persona no pudiera o supiera firmar, deberás asentar tu firma en su reemplazo en el espacio de observaciones. Recordá que la urna no podrá salir del establecimiento en ninguna circunstancia. El próximo 25 de octubre, los 9 partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso tras las elecciones congresales extraordinarias deberán rendir cuentas a la OMPE del uso de los fondos del Estado. La OMPE recuerda que el próximo lunes 25 de octubre es el último día para que los 9 partidos políticos representados en el Congreso y cuyas funciones culminaron en julio de este año rindan cuentas sobre el destino que dieron ese mes a los fondos entregados por la entidad. Las organizaciones que alcanzaron escaños tras las elecciones congresales extraordinarias fueron Acción Popular, Podemos Perú, PREPAP, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio y Somos Perú. Todos esos partidos ya han entregado a la OMPE los informes correspondientes al primer semestre del 2021. Sin embargo, deben presentar adicionalmente el reporte de lo gastado entre el 1 y el 26 de julio del 2021, pues en este lapso todavía tuvieron representación parlamentaria. Corresponde a la OMPE revisar y verificar la información remitida y posteriormente publicará en su página web a través del aplicativo Claridad. Cabe mencionar que no más del 50% de los fondos pueden destinarse a gastos de funcionamiento ordinario. Por lo menos la mitad de los fondos pueden usarse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Y en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo año, el registro de organizaciones políticas de JNE precisa algunos requisitos fundamentales para la inscripción de organizaciones políticas con alcance regional. Veamos.
Los movimientos regionales que aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales 2022 deberán inscribirse ante el registro de organizaciones políticas del JNE cumpliendo los siguientes requisitos. Según precisa la Ley de Organizaciones Políticas, deberán presentar el acta de fundación con el ideario, los principios, los objetivos y su visión del país. Igual de importante será presentar las actas de constitución de los comités partidarios. También se considera un requisito fundamental la relación de afiliados no menor al 1% del padrón aprobado para el último proceso electoral. Entre otros requisitos contemplados en la ley está el contar con el estatuto del movimiento regional y reglamento electoral. Además, la designación de los representantes y personeros legales y técnicos titulares y alternos. Por último, recuerda el JNE, las organizaciones políticas de alcance regional deben designar un tesorero titular y suplente. Cabe mencionar que el plazo para que una organización política haya logrado su inscripción ante el ROP con el fin de participar en las elecciones regionales y municipales vence el 5 de enero del próximo año. Por otro lado, informamos que hoy el Jurado Electoral Especial de Lima realizó la proclamación de resultados del distrito de Chavín en Ica en el marco de la consulta popular de revocatoria. Veamos. En audiencia pública, el Jurado Electoral Especial de Lima proclamó los resultados oficiales de la consulta de revocatoria de las autoridades del distrito de Chavín en Ica, confirmándose la continuidad de su alcalde y regidores. Las autoridades sometidas a consulta popular obtuvieron el siguiente resultado. Autoridad: Richard Hendrik Solano de la Cruz, cargo: alcalde distrital. Resultado de la consulta popular de revocatoria: no revocado. Regidor: Victoriano Pablo Ustipima Torres. Resultado de la consulta popular de revocatoria 2021: no revocado. Regidor: Pedro Celso Vilcamisa Pebe. Resultado de la consulta popular de revocatoria 2021: autoridad no revocada. Regidor: Adolfo Silver Palomino de la Cruz. Resultado de la consulta popular de revocatoria 2021: autoridad no revocada. Regidora: Laura Caterine Flores Castillón. Resultado de la consulta popular de revocatoria 2021: autoridad no revocada. En Chavín no se revocaron a sus autoridades porque no pasaron el porcentaje mínimo requerido de asistencia de por lo menos el 50% de electores del padrón electoral. Hasta ayer no se presentó ninguna apelación de los resultados y por lo tanto se procedió a proclamar resultados al 100% de las actas remitidas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima. Toda contienda electoral y en toda contienda, aún en deportes, hay una parte vencedora y otra vencida. Esas son las reglas de la democracia que debemos respetar. Amigos, el Pleno del Congreso inició el debate sobre el proyecto de ley 296 presentado por el Jurado Nacional de Elecciones que plantea 7 propuestas transitorias para ser aplicadas en las próximas elecciones regionales y municipales del 2022 en el marco de la pandemia de la COVID-19. En dicha norma se propone entregar una compensación económica a los miembros de mesa, establecer el horario de sufragio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entre otras medidas que planteó el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, también se han hecho otras propuestas sobre reformas electorales en el Congreso de la República. Es importante que en este momento nos mantengamos vigilantes de lo que ocurre en el Legislativo Nacional. Precisamente en ese sentido, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla señaló que no habría razón para que el Congreso suspenda las elecciones primarias con miras a los comicios municipales del 2022, un proceso que calificó de suma importancia para la democracia. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, el Legislativo revisará la posibilidad de realizar elecciones primarias. Por ello, el politólogo Fernando Tuesta resaltó que no habría impedimento alguno para realizar dichos comicios. Las elecciones primarias deberían realizarse el próximo año, el primer trimestre, momento en el cual es totalmente distinto al que pasamos en el año pasado, o este año, perdón, en el primer trimestre también, donde efectivamente había un nivel de contagio importante, pero así todos hicieron elecciones el 11 de abril. Y nadie puede probar que este acontecimiento
tuvo algún impacto negativo en la salud pública. Ahora, el próximo año, en el primer trimestre, si ya tenemos el 50% de los peruanos vacunados, este porcentaje crecerá más, tomando las medidas de bioseguridad que se han aplicado no solamente en nuestro país, sino en otras partes de la región, por decir alguna. No existe razón alguna para volver a suspenderla. Asimismo, señaló que la selección de los candidatos internos de los partidos políticos es lo más importante para la democracia. Los partidos no quieren, muchos de ellos no quieren, en realidad, las primarias, porque esto significa la participación de la ciudadanía y una pérdida del control del jefe, dueño del partido, un grupo dirigente, que han hecho de las elecciones internas de los partidos simplemente un evento formal. Como se recuerda, en las últimas elecciones generales no se realizaron primarias, en cambio se realizaron elecciones internas en cada organización política. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a jueces y fiscales con el propósito de capacitarlos en temas electorales. Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de octubre. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realiza una segunda convocatoria a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de que participen en el programa de excelencia electoral para jueces y fiscales, quinta edición, Grupo B, que iniciará el próximo 4 de noviembre. Esta capacitación responde a la necesidad de cubrir la demanda de formación especializada para los referidos funcionarios que tengan interés en perfeccionarse sobre el desarrollo de la justicia electoral en el Perú en el contexto de las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Está dirigida especialmente a los jueces y juezas y fiscales titulares o provinciales de todo el país que aspiran a asumir el cargo de presidentes y segundos miembros de los jurados electorales especiales en periodo electoral. Las inscripciones para postular están abiertas hasta este 27 de octubre mediante el link www.esec.edu.pe/jueces-fiscales/ en el cual tendrán que llenar los datos requeridos y adjuntar una copia simple que acredite la condición de juez o fiscal titular o provisional. De manera opcional, se puede adjuntar una copia simple que acredite que haya participado como presidente o segundo miembro de un jurado electoral especial. Amigos, el JNE a través de la Escuela Electoral abrió inscripciones para participar de la conferencia virtual Balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales programada para este viernes 22. La Escuela Electoral, órgano de altos estudios del JNE, lanza su más reciente conferencia Balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. El evento virtual está programado para este viernes 22 de octubre a las 6 de la tarde bajo la exposición de la abogada en Derecho Electoral Flor Bazán Ramos, quien analizará los resultados generados a causa de la ejecución del mecanismo de control ciudadano en 13 distritos del país. Como es de recordar, la ley número 26.300 otorga al ciudadano el derecho de revocación, estableciendo los requisitos y el procedimiento a seguir para su ejercicio. Por ende, el desarrollo de este evento por parte de la Escuela Electoral tiene como propósito generar conciencia en la ciudadanía respecto al proceso electoral y el trascendental papel que desempeña el Jurado Nacional de Elecciones en el fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y sistema político peruano. Las inscripciones están disponibles para todos los interesados ingresando a la página www.esec.edu.pe/conferencia-esec. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a hacer un balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021. Estamos en este momento con la doctora Flor de María Bazán Ramos, ella es abogada especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, a ti y a todos los televidentes. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Coméntenos cuál es el diagnóstico general de la consulta popular de revocatoria.
Bueno, en realidad el diagnóstico es favorable, ¿no? Ha sido un proceso dentro de los cánones normales y tranquilo, con incidencias que han sido superadas, pocas incidencias en realidad, y superadas sin ningún inconveniente. Bien, listo. En comparación con otros procesos de revocatoria realizados en el país, ¿cómo ubicaría esta consulta popular en cuanto a la participación ciudadana o los resultados y también la conflictividad que a veces se generan en este tipo de espacios? Bueno, en realidad el contexto para la acción de la revocatoria es distinto, ¿no? Desde el año 2015, ¿no? Y podemos considerarlo así, no solamente por los cambios legislativos, sino también concretamente ahora en el marco de la pandemia, ¿no? Debemos recordar que antes de 2015, en donde se dieron las modificatorias a la norma sobre revocatoria, la revocatoria era algo que podía darse a lo largo del mandato de las autoridades. Hoy no es así. Hoy la revocatoria debe ser realizada el tercer año del mandato de la autoridad, por única vez, y no supone la realización de un nuevo proceso electoral, como era antes, ¿no? Entonces el contexto es distinto, y dentro del marco de la pandemia, concretamente, bueno, ya hemos tenido un proceso general que se han aplicado todos los protocolos de bioseguridad para cuidar al electorado, que entiendo también se han puesto en ejercicio para este proceso de revocatoria y elecciones complementarias en el distrito de Chipá. Doctora, ¿cuál es la importancia de la aplicación del mecanismo de consulta popular de revocatoria en nuestro país? Reviste particular importancia porque es la oportunidad para que los ciudadanos o la población de cada circunscripción electoral pueda retirar, ¿no?, del cargo a la autoridad que originalmente fue elegida, ¿no? Entonces, es el ejercicio de un derecho ciudadano de los electores. Bien, según los resultados de la votación de la consulta popular de revocatoria, ¿cuál sería la situación de las autoridades que fueron sujetas o sometidas a este proceso electoral? ¿Cuántos se mantienen en el cargo y cuántos en proceso? Bueno, la situación de las autoridades va a depender de si prosperó o no la revocatoria, y eso dentro del marco del artículo 23 de la ley 26.300, que es la norma específica que regula el proceso de revocatoria. Entonces, va a depender de si se cumplen las condiciones que establece este artículo 23, y en segundo lugar, en principio, ¿no?, tendríamos que más de 20 autoridades municipales, distritales, habían sido revocadas. Bien. En principio. Bien, listo. En el caso de los pedidos de nulidad de estos tres distritos, La Libertad, Lobitos y Chavín, ¿a qué se debe esta situación y cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, eso es debido a que la Ley Orgánica de Elecciones da la posibilidad, a través de los supuestos regulados en el artículo 363, de plantear nulidades, ¿no? Ya sea por hechos acaecidos en la mesa de sufragio o hechos fuera de la mesa de sufragio. Entonces hay la posibilidad de plantear una nulidad, y justamente por eso es que el ejercicio de ese derecho en estas tres circunscripciones han hecho estos pedidos, ¿no? El procedimiento es hecho el pedido, y si se cumple con los requisitos establecidos, el jurado electoral especial debe emitir su pronunciamiento. Debe decir si es improcedente o infundado o fundado, ¿no? Y eso a su vez es materia de apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo que tengo entendido, teníamos, bueno, hasta el día de martes o miércoles teníamos solamente una alerta de apelación. Supongo que ahora pueden haberse suscitado otras apelaciones, todo sobre la base, en primer lugar, del pronunciamiento del jurado electoral especial, que es la primera instancia en resolver. Listo. Doctora, en el caso de los distritos donde ha ganado el sí, ¿qué pasará con las autoridades? ¿Cómo serán reemplazadas? Bueno, hay que recordar que la revocatoria se da sobre una autoridad, ¿no? Entonces, la cédula de sufragio tenía las dos opciones, si no tenía el nombre de la autoridad, y debajo también la precisión de debe dejar o no el cargo, ¿no? Entonces,
dependiendo de si la autoridad ha sido revocada dentro de los parámetros establecidos por la ley 26.300, que corresponde que suceda el candidato no proclamado, ¿no?, de su misma lista. O sea, hay que recordar que producto del proceso de elecciones regionales y municipales se emiten actas de proclamación para cada circunscripción. Entonces, en esas actas de proclamación se establece no solamente la composición del consejo, sino también todos los participantes, y de ahí se extrae el orden de prelación dentro de cada lista para optar por la autoridad que debe suceder. Esto es, ¿quién sucede el candidato que le corresponda de su misma lista, ¿no? Y si no fuera esa lista, es el que sigue. Hay un orden, no es arbitrario, sino es que hay un orden dependiendo de la autoridad que sea revocada y de la lista a la que pertenezca esta autoridad. Bien, doctora, respecto a la participación ciudadana, se ha detectado un ausentismo de manera general en un 43.9%. ¿Qué nos indica este porcentaje? Bueno, eso supone que alrededor del 56% de la población ha participado, ¿no? Eso significa un poquito más de la mitad, ¿no? Y si bien esa participación es sumamente importante, obviamente en otros procesos puede haberse tenido mayor participación, ¿no? Eso puede obedecer a las particularidades y a las condiciones, ¿no?, a las que estamos sometidos por este tema de la pandemia, ¿no? Debemos recordar que el proceso de revocatoria se ha dado en circunscripciones distritales. Entonces, se suma a las distancias, ¿no?, a las dificultades propias que pueden tener los electores para acudir, ya sea en distancia, ya sea en accesos, etcétera. El tema de la pandemia, ¿no? De alguna u otra manera siempre hay un temor aún en la población de tener contacto o mayor contacto con otras personas, ¿no? Puede ser ese uno de los factores por los cuales se ha registrado un nivel de ausentismo menor, obviamente, al 50%, ¿no? Porque estamos hablando de un 43%, más o menos. Significa que más de la mitad de la población ha ido a ejercer su derecho. Y tal vez podría haber más gente si es que no hubiera algún tipo de restricción o temor producto de este contexto en particular. Doctora, además se han instalado todas las mesas de sufragio, ¿verdad? En los 13 distritos. ¿Perdón? Se han instalado todas las mesas de sufragio en los 13 distritos. Sí, se instalaron todas las mesas de sufragio, ha habido un sistema de escrutinio automatizado también, se han habilitado todos los protocolos de bioseguridad, se ha desarrollado de manera normal el proceso. Listo, perfecto. Y la participación también ha sido más del 50%. Importante, ¿no? Significativa. Sí, claro, sí, ha habido una importante participación, por eso te recalcaba que a pesar de la pandemia, ¿no?, ha habido más del 50% de participación, y tal vez hubiera habido más, ¿no?, en un contexto más normal. Definitivamente, así es. Doctora, ustedes tienen una conferencia en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad el día de mañana, 22 de octubre, a las 6 de la tarde. ¿Qué se abordará en este espacio académico? Bueno, justamente es un balance acerca del proceso de revocatoria, ¿no? Entonces es un balance general de este proceso y un poco también cómo ha cambiado este proceso de revocatoria, ¿no? El cambio es muy importante porque antes del año 2015, recordemos que incluso tuvimos una revocatoria aquí en la capital, ¿no? Entonces, el hecho de el cambio en la regulación ha disminuido los procesos de revocatoria, también los han hecho más ordenados, ¿no? Y han supuesto la no realización de nuevas elecciones, ¿no? Antes de 2015, cuando había un proceso de revocatoria y prosperaba, el siguiente paso era un nuevo
unas nuevas elecciones, la realización de nuevas elecciones. ¿No? Entonces, ahora ya no es así, ahora quien sigue es el candidato no proclamado de la lista correspondiente de acuerdo al acta de proclamación y también de acuerdo a quien sea la autoridad cuestionada, a qué organización política pertenezca a la autoridad cuestionada. Entonces, obviamente el cambio es muy importante porque ya no se realiza un nuevo proceso electoral que supone todo un despliegue de actividades previas, durante y posteriores al proceso electoral, ¿no? En el marco de un cronograma también más extenso. Bien, doctora, en todo caso la invitación está hecha para aquellas personas que quieran saber más sobre este tema, pueden conectarse y tener más información a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Paloma, muy buenos días. Y buenos días. Los invitamos a todos los televidentes a estar pendientes de las actividades que realiza la Escuela Electoral, ¿no? A efectos de no solamente cursos de capacitación, sino también para la ciudadanía, para las organizaciones políticas, para los personeros, para quien esté interesado, ¿no? En tener mayor acceso a información y información cierta, real y sobre la base también de los procesos electorales que ya se han llevado a cabo. Definitivamente. Listo, doctora, muchas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Paloma. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Listo, gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, tenemos información en vivo. En este momento estamos con Lisette Guzmán, quien se encuentra en la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones en la sede central, para informarnos sobre los pedidos de reserva de denominación que han planteado diversas organizaciones políticas de cara a los próximos procesos electorales. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, ya te vemos. Queremos escucharte. Así es, Paloma, muchas gracias. Sí. Así es, Paloma, muchísimas gracias por el pase y nos encontramos en servicio al ciudadano. Te comento que las organizaciones políticas deben inscribirse a lo que es organizaciones políticas, ellos deben inscribirse antes, pero eso hay una etapa antes. ¿Cuál es la etapa? La reserva de denominación. Y para ello vamos a conversar con Magdalena Calderón. Ella justamente se encarga en esta área, trabaja acá en Servicio Ciudadano y nos vas a comentar sobre mayor información sobre ello. Coméntame, por favor. Sí, claro. Bueno, todas las organizaciones políticas, ya sean partidos políticos de alcance nacional o movimientos regionales de alcance regional, antes de poder iniciar el proceso de inscripción ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, tienen que haber tramitado previamente ante la Oficina de Servicios al Ciudadano el procedimiento de formularios y reserva de denominación. Este procedimiento es lo que antes se encontraba a cargo de la OMPE y lo conocíamos como kit electoral. Ya actualmente el kit electoral para las organizaciones políticas no existe. Lo que se tiene en nuestra institución, en el Jurado Nacional de Elecciones, es el procedimiento de formularios y reserva de denominación. Este procedimiento le permite a la organización política, durante el periodo de un año, poder tener el derecho de reserva de su denominación. A esta organización política se le va a asignar un código que le va a permitir por este periodo, por un año, poder iniciar el empadronamiento de sus afiliados, poder hacer lo que corresponde a los miembros de comité, la conformación de sus comités y adicionalmente a ello, pues los demás requisitos que establece el reglamento. Para este procedimiento, Servicios al Ciudadano tiene habilitado actualmente 2 canales. Uno es el canal virtual a través de nuestra mesa de partes virtual y el otro canal es el canal presencial a través de nuestra mesa de partes. Es en estas ventanillas las que nosotros en Servicios al Ciudadano, de mesa de partes, recibimos los documentos, las solicitudes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener claro mínimamente las organizaciones políticas que deseen iniciar este procedimiento con nosotros? Primero, tienen que tener definida su denominación. Recuerden que las organizaciones políticas no nacen de nosotros, sino de la voluntad popular de los ciudadanos
de acuerdo al derecho que recogen de la Constitución de poder organizarse y participar en los asuntos públicos de nuestro país. Entonces, ellos conforman la organización política, tienen que ya tener definida su denominación y mínimamente designado su personero legal, porque es el personero legal que, conforme a ley, es quien ejerce la representación de la organización política ante los organismos electorales, el único que va a poder iniciar el trámite. De acuerdo a nuestro reglamento, este procedimiento es personalísimo, por eso solamente el personero legal lo va a poder hacer a través de nuestro canal virtual con su usuario y contraseña de su casilla electrónica. El personero legal no va a poder delegar su representación por carta poder a nadie. Esto es, no hay lugar a una tercera persona que pueda venir y presentar el trámite para nada. Entonces, viene el personero legal y tiene que traer 2 documentos, el certificado negativo de SUNARP, que es la búsqueda para descartar que existan asociaciones o empresas registradas con la denominación que pretende la organización política, y por otro lado, la búsqueda de antecedentes registrales de la clase 41 de la oficina de signo. Este trámite nos permite poder descartar que exista alguna marca registrada con la denominación pretendida. A la persona aquí a nuestras instalaciones van a poder realizar el pago por el concepto de petición genérica por el importe de 49 soles 50 en nuestra caja o en su defecto en cualquier oficina del Banco de la Nación, igual con el concepto de petición genérica con el código de tributo 1228, el importe es 49.50. Una vez que se apersonan, acá pues nuestros gestores van a estar totalmente prestos a poder brindarle los alcances, se les brindarán todas las facilidades para que puedan presentar su solicitud, se calificará la documentación y se registra, ¿no? El proceso de evaluación es de 5 días hábiles como máximo y en caso se declare procedente la solicitud, se expide el certificado de reserva, que es la materialización del derecho de reserva que le otorga a la organización política la reserva de su denominación por 1 año y el formato de ficha de afiliación con la denominación y el código asignado. Y a partir de ahí, la organización política tiene el plazo de 1 año para poder empezar con la elaboración de todos los requisitos para poder solicitar su inscripción ante la DNRO. Ahora, perfecto. Ahora te pregunto, si yo solicito mi reserva de denominación, pero un grupo ya lo ha hecho antes, ¿ya? ¿Cómo quedaría con mi solicitud? ¿Se cancelaría? ¿Podría volver a presentar otra de repente? Claro, o sea, ¿qué pasa? Nosotros, de acuerdo al reglamento, las organizaciones políticas no pueden hacer uso de las denominaciones de otras organizaciones políticas que ya se encuentren inscritas, que estén en proceso de inscripción o que cuenten con la reserva de su denominación previamente. Entonces, eso haría que su solicitud devenga en improcedente. Y en ese caso, lógico, no podrán hacer uso de esa denominación, pero pues tienen la cobertura de todas maneras de volver a iniciar el proceso con otra denominación, tal vez. Ahora, tú me has dicho en un momento que es 1 año ya. Ahora, si yo no llego a completar la documentación en ese año, ¿qué pasaría con mi solicitud? ¿Se cancela o podría volver quizás a presentarlo? Sí, la determinación del año se ha establecido como un periodo de caducidad. ¿Esto qué significa? Que una vez transcurrido el plazo, sin mayor acción ni nada por parte de nosotros, caduca el derecho y su acción correspondiente. Por ende, no hay lugar ya a poder mantener la vigencia de ese documento. Sin embargo, esto no limita ni restringe que la misma organización política pueda iniciar nuevamente el proceso para adquirir nuevamente la reserva de su denominación, pero lógicamente se le va a asignar un nuevo código y lo que corresponda a lo que haya utilizado como fichas de afiliación tendrán pues que ser llenadas nuevamente, pero ya ahí hablamos de un reempadronamiento de afiliados porque entendemos que ahora ya no es que tú afilias a cualquier persona, sino son afiliados, o sea, son miembros activos de tu organización política. Perfecto, ahora tengo una duda. Se puede decir de tradición y esos que llevan años, pero sin embargo en el último mes, en el último día pierden lo que es inscripción y otro grupo quiere tomar ese nombre. ¿Podría ser posible eso? Claro que no. Para esto, en el reglamento de organizaciones políticas se ha previsto que una vez que son canceladas las organizaciones políticas, en el artículo 95 se les faculta para que puedan obtener su reserva de su denominación y símbolo por el periodo de 1 año. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros desde Servicios al Ciudadano, cuando hagamos la evaluación de cualquier solicitud
en donde se pretenda hacer uso de la denominación de una de estas organizaciones políticas recientemente canceladas, va a devenir en improcedente esta solicitud, porque a estas organizaciones políticas les asiste este derecho que precisamente ha sido previsto en el reglamento para evitar este tipo de situaciones. Okay. Una vez presentado mi solicitud, ¿en cuánto tiempo me dan ustedes respuesta? 5 días hábiles como máximo, y la notificación se efectúa en la casilla electrónica del personero legal. ¿Eso tendrán que presentarlo ante quién? ¿Ante ustedes? ¿Cómo tendrían que hacer las personas que quieren presentar su solicitud? Claro, lo puede hacer, como te comentaba, mediante nuestra mesa de partes, de manera presencial en nuestra sede central o en cualquiera de nuestras oficinas desconcentradas, o a través de nuestra mesa de partes virtual que se encuentra en nuestro portal institucional. Siempre el trámite, como te decía, es muy importante que tengan claro todos que es personal, es decir, que si lo hago de manera virtual lo tendré que hacer con mi usuario y clave como personero legal. Si es presencial, pues el personero legal tendrá que venir personalmente a realizar aquí el trámite. Perfecto, muchísimas gracias, Magdalena, por esta valiosa información. Ya lo saben, las personas que deseen presentar su solicitud, es una etapa previa a la inscripción de los que son partidos políticos, la inscripción de los nombres, una inscripción previa, como ya lo mencionó aquí Magdalena, y tienen el plazo exactamente de 1 año para presentar toda esa documentación, o de lo contrario ya tendrán que volver a presentar su solicitud. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante contigo, Paloma. Listo, Lisette, muchísimas gracias por la valiosa información. Definitivamente aquellas personas que nos estén viendo y deseen más información al respecto pueden acercarse a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones o visitar la página web del máximo ente electoral, así como comunicarse al call center. Los números de teléfono se encuentran también en la página web y en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a cambiar el ángulo de la información porque Vanessa Castillo del RENIEC nos informa desde su sede central todas las actividades y noticias más resaltantes del ente registral en todo el país. Veamos. Hola, esta es la central informativa del RENIEC. Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí van los titulares. RENIEC logra incremento en entregas de DNI a nivel nacional con atención sabatina. Drías Lima realiza campaña itinerante en Sayán para trámite de DNI a población en general. Pobladores se trasladan desde lugares recónditos hacia Lorec de Soritor en la región de San Martín para realizar trámite de partida de nacimiento y DNI de sus recién nacidos. RENIEC atiende a 37 millones de peruanos desde el nacimiento hasta la defunción y brinda aproximadamente 50 servicios. Desde el 4 de septiembre, RENIEC viene presentando servicios los días sábados con el propósito de descongestionar las atenciones que realiza de lunes a viernes. En entrevista con Giovanna Jensen, directora de servicios registrales, nos comentó la importancia de atención de los días sábados y los trámites que pueden realizarse. Los días sábados nosotros desde el 4 de septiembre, de ahí en adelante todos los sábados venimos trabajando en distintos centros de atención. Para eso hay que revisar los días viernes nuestras páginas sociales, redes sociales de RENIEC, ya sea el Facebook, el Twitter, donde salen registrados, ¿no?, los centros de atención donde nosotros venimos brindando atención únicamente en entregas de DNI. ¿Qué hacemos los días sábados? Entregamos DNIs convencionales, los DNIs electrónicos que durante el tiempo pudimos haberlo hecho y que quizás durante la semana no hemos podido recogerlos. El aforo dentro de las instalaciones de RENIEC es del 50%. De esta manera se cuida también a los colaboradores administrativos, que son el tangible más importante de la organización, así como también a los ciudadanos a quienes la entidad se debe. Giovanna Jensen nos comentó sobre las mejoras en atención durante el mes de septiembre. Correcto, en septiembre nosotros, de acuerdo a la nueva, tuvimos el tema del proceso electoral, efectivamente se vio incrementado, tuvimos el apoyo de locadores de servicio, lo cual pudimos haber hecho entre 63.000, 65.000 transacciones, de los cuales 25.000 más o menos eran trámites DNI, 18.000, 20.000 entregas DNI, ¿no? Pero ahora ya con esta ampliación del horario desde el 4 de turno
de octubre, estamos entregando y realizando trámites, aproximadamente trámites entre 28.000 trámites, entrega de DNI entre 22.000 DNIs. Mira, entre el día 4 y 6 de octubre hicimos la entrega de 101.000 DNIs. La semana pasada se llevó a cabo una campaña itinerante que busca tramitar los DNI de los pobladores del distrito de Sayán, en la provincia de Huaura, departamento de Lima. La Drías Lima se trasladó hacia Sayán y realizó 455 trámites para ciudadanos menores y mayores de edad. Las campañas de Drías son itinerantes, pero cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. La campaña, realizada en coordinación con la Municipalidad Distrital de Sayán, se llevó a cabo entre el 11 y 15 de octubre, en el horario de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Además, se estima que la entrega de DNI para los pobladores sea en menos de 30 días hábiles. Jóvenes padres que viven en zonas recónditas de la región San Martín se trasladan a diario hacia la OREC en el distrito de Sonitor. Las OREC, oficinas de registros de Estado Civil, pertenecen a las municipalidades. En el caso de la Municipalidad de Sonitor, se ha extendido los servicios de su oficina registral en el centro de salud principal del distrito. De esta manera, jóvenes parejas acuden para ser atendidas en labor de parto y también para que le brinden el derecho al nombre y a la identidad a sus recién nacidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de dos jóvenes padres, el señor Baltasar Santos y la señora Esther Crisóstomo, que llegaron a la OREC en un viaje de 1 hora y 30 minutos por tierra procedentes del caserío de Lima Bamba. Ellos recibieron satisfactoriamente la documentación de su menor hija. Ambos compartieron su sentir luego del trámite respectivo. Contento ya que vamos a tener su DNI ya a la distancia que vivimos, pues también preocupa la situación de venir a hacer los trámites porque no es viable los tráficos de la carretera, también está un poco escandaloso y a veces para evacuarse también se necesita de dinero. ¿Sí? Casos como los que hemos visto en esta edición de la Central Informativa del RENIEC hace que nos sintamos cada vez más comprometidos con la población en general y a nivel nacional. Gracias por conectarse a esta central informativa y recuerde que para mayor información puede visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Bien, por otro lado, el Seguro Integral de Salud nos presenta a continuación las principales noticias de esta institución en todo el país. Veamos. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. ¿Sabías que la conjuntivitis y la glaucoma son enfermedades oculares cuya atención y tratamiento han sido financiadas con mayor frecuencia por la IAFA-CIS durante la pandemia de la COVID-19? Ampliamos la información en la siguiente nota. La IAFA Seguro Integral de Salud ha financiado más de 270.000 atenciones de sus asegurados con afecciones oculares en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional durante la pandemia de la COVID-19. La detección y el tratamiento temprano de las enfermedades de la visión es vital para evitar problemas oculares más graves que pueden desencadenar en ceguera. Precisamente, el 42% de estas atenciones corresponde a los diferentes diagnósticos de conjuntivitis, una inflamación del ojo que puede ser contagiosa y ocasiona disminución de la visión. El 11% concierne a glaucoma. También hubieron casos de cataratas, retinopatía, astigmatismo, orzuelo, hipermetropía, presbicia, miopía, desprendimiento de la retina, entre otras. Fueron más de 260 los diagnósticos por los que atendieron a los asegurados CIS. El 36% de las atenciones fueron realizadas a los asegurados mayores de 60 años y el 31% a los adultos entre 30 y 59 años. El 11% de las atenciones fueron a menores de 5 años y el 8% a niños entre 5 y 11 años. Por ello, es importante acudir periódicamente a realizarse un examen ocular y no permanecer mucho tiempo frente a una pantalla, tener buena iluminación, parpadear frecuentemente, realizar descansos visuales cada 20 minutos y tener un estilo de vida saludable. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19.
Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con el presidente y cofundador de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, Román Pisolante. Hablaremos sobre un estudio de la contribución de la migración venezolana a la economía peruana. ¿Cómo está, señor Román? Bienvenido, muy buenos días. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a tu disposición. Ustedes las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo han realizado ustedes este estudio, en qué contexto y cuál es la cantidad de venezolanos que tendríamos actualmente en el país. Bueno, Paloma, en primer lugar, aprovechar la oportunidad y el espacio para presentar a CABEMPE. CABEMPE es la Cámara Empresarial Venezolana Peruana y CABEMPE nace de la idea de un grupo de empresarios venezolanos que hacemos vida y negocios en el Perú desde hace varios años con la idea de impactar en positivo en la narrativa de lo que viene haciendo el sector empresarial, emprendedor venezolano en el Perú, como también incentivar lo que son pues, los negocios, las relaciones empresariales, comerciales, gremiales, binacionales. Con respecto al estudio, te cuento, este fue un estudio que hicimos en CABEMPE y junto con la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, que nos apoyó para realizar este estudio. Y este estudio viene con la idea de incidir, ¿no? De impactar en positivo en lo que está haciendo la migración venezolana en el Perú. Pero es importante también decir que la Cámara tiene un espacio de actuación muy claro, que es el espacio económico. Nosotros no somos una asociación política, no somos una asociación humanitaria, no somos una asociación cultural, social, somos una organización empresarial y desde nuestros espacios lo que estamos buscando es cómo poder incidir en lo que es digamos, la narrativa en positivo de la migración venezolana. Perfecto, sí. Cuando me hablabas de la migración, hoy en día, digamos, tenemos números como el del BID, que dice que somos 1.2 millones de venezolanos en el Perú, y tenemos también las cifras que da el país, que estamos hablando de alrededor de 1.050.000 venezolanos, ¿no? Entonces yo diría que estamos alrededor de esas cifras. Listo. Ahora, explíquenos, por favor, cuáles son los resultados de este estudio, de qué manera ha contribuido la migración venezolana a la dinamización de la economía en el país. Bueno, Paloma, importante, ¿no? La migración siempre tiene que verse como una oportunidad, ¿no? Y creo que el estudio que nosotros presentamos es un poco para sentar esas bases de lo que ha sido el impacto de la migración venezolana actual y potencial en la economía del Perú. Para que tengas una idea, este estudio se hizo en el 2020 y arrojó que el saldo que genera en la economía, ¿no? La migración venezolana en el Perú es un saldo positivo, ¿no? Que es de 139 millones de soles o 35 millones de dólares. Pero aquí hay que contextualizar esto. Y es ¿qué significa 35 millones de dólares? Bueno, 35 millones de dólares significa 70 nuevas escuelas públicas, 350 renovaciones de escuelas públicas, significa 1.500 viviendas populares o todo el presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Pero también implica, de una otra manera, el 0.74% del PIB o el 1.1% de el consumo peruano. Y aquí es importante también entender algo, y es que este estudio se hizo en pandemia, digamos, en momentos donde había una crisis económica. Si este estudio lo hubiésemos hecho probablemente unos meses antes de la pandemia, estamos seguros que el resultado hubiese sido aún superior de lo que tenemos y de lo que arrojó en este momento, que además es un saldo positivo. Bien, hay que entender un poco las acciones que generan que se tenga este movimiento en la economía. Uno podría ser los tributos. ¿Cuáles serían, digamos, las otras actividades que realizan los venezolanos que benefician finalmente a la economía peruana? Es correcto. Aquí se hizo un análisis. Este estudio fue contratado con una empresa especialista que se llama Equilibrium, pero para que tengas una idea, evidentemente el ingreso principal viene del impuesto general a las ventas del IGB, pero se consideraron
el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta. O sea, hay todo un desarrollo técnico para poder hacer este cálculo en el que lo que decimos es, bueno, cuánto ingresa o cuánto se genera por el gasto de la migración, por el efecto migratorio, porque también hay aportes de la cooperación internacional. O sea, cuánto dinero está entrando por la migración venezolana y cuánto está costando la migración venezolana, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos es que el saldo neto es un saldo positivo de 35 millones de dólares. Pero otras cosas que vimos interesantes, Paloma, y es que el 48% de la migración venezolana mayor de 18 años cuenta con estudios superiores, ¿no? Y aquí hay dos cosas interesantes, y es lo que hablábamos al principio, y es que la migración venezolana representa un bono poblacional joven formado al Perú. Esto implica que hoy porcentualmente hay más venezolanos con títulos superiores universitarios que peruanos en el Perú. Pero dolorosamente también hay que decir que porcentualmente hay más venezolanos en Perú con estudios superiores que venezolanos en Venezuela, ¿no? Y aquí es donde ves la fuga de talentos y lo que es la oportunidad para un país que está recibiendo esta migración. Y también tenemos que decir a nivel de impacto, y es que si el Perú hubiese decidido invertir en educación para formar a peruanos en la misma cantidad de venezolanos que llegaron con títulos, eso les hubiese costado 3.700 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí es donde CABEMPE, desde sus espacios, de una otra manera, con este estudio, lo que está buscando es demostrar, digamos, el impacto que tiene la migración venezolana en el Perú. Señor Román, esta cantidad de venezolanos que tendrían sus profesiones, estudios académicos, ¿ejercen actualmente aquí en el Perú sus carreras para lo que fueron formados? Y si no lo hacen, ¿por qué razón? Ahí es un tema interesante, definitivamente no. Más del 90% de la migración venezolana está trabajando en la informalidad. Tenemos casos muy exitosos como el Hospital de ATE. Paloma, el Hospital de ATE, una gran cantidad de los profesionales del Hospital de ATE son técnicos venezolanos, son médicos venezolanos, son técnicos venezolanos, ¿no? Que en la pandemia, digamos, salieron a batallar en primera línea por el Perú la pandemia. Entonces, pues estamos hablando de más de 4.500 médicos venezolanos. Y así tenemos, digamos, migrantes de distintas carreras universitarias, pero que de una u otra manera, por las distintas barreras que hemos identificado, de hecho en el estudio, y las podemos conversar, han tenido inconvenientes para poderse emplear en sus áreas de estudio, de preparación. ¿Cuáles serían estas barreras en todo caso? Bueno, en primer lugar, la contratación de extranjeros, ¿no? Sabemos que aquí hay una limitación que no puede ser más de un 20% de la planilla personal extranjero. En segundo lugar, también en esa línea de la contratación, es que el primer año y medio que llega un extranjero a trabajar en el Perú, tiene que pagar un impuesto, la verdad es bastante alto, es del 30%, y evidentemente pues en el nivel de ingresos que está entrando en la migración venezolana, digamos, es un costo muy alto para el migrante, ¿no? Más allá de la barrera de contratación. Luego estamos hablando de la condición migratoria, ¿no? Y es que aquí, si bien se están haciendo esfuerzos para poder regular la condición migratoria, todavía hay unos espacios de oportunidad para seguir trabajando, y eso me lleva a otra de las barreras, que es inclusión financiera. ¿Y qué pasa? Nosotros en el Perú estamos acostumbrados, las instituciones financieras en el Perú están acostumbradas a trabajar con DNI, con carnet de extranjería, pero nosotros tenemos otros documentos que ha dado migraciones, la Superintendencia de Migraciones a la migración venezolana, como por ejemplo el PTP, el CPP, que son documentos oficiales, pero el banco no lo sabe. Claro. Entonces no puede ir a abrir una cuenta bancaria con este documento. Entonces aquí también hay un espacio de oportunidad con estas instituciones que entiendan que este es un documento oficial de identidad de un migrante venezolano en el Perú. También tenemos el reconocimiento de grados y títulos. La mayoría de los profesionales venezolanos no han podido convalidar sus títulos, y la principal barrera es el costo, ¿no? Es un costo muy alto para un migrante, digamos, en las condiciones que se viene, poder convalidar su título. Y finalmente, la discriminación, ¿no? Y es que definitivamente se ha vivido, yo creo, se han vivido momentos muy difíciles. Pero hay un estudio que también hizo Equilibrio, la empresa que nosotros contratamos para realizar este estudio, el que dice que
no es igual la opinión que tiene un peruano cuando conoce a un venezolano a cuando no, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que realmente somos más los que estamos haciendo las cosas bien que los que no, ¿no? Y entonces hay una opinión generalizada por desconocimiento que de una otra manera también pues afecta en el momento de que un venezolano esté buscando una oportunidad de trabajo en una empresa peruana. Y la xenofobia, ¿no? Bien, usted decía algo muy importante hace un momento, la migración tiene que verse como una oportunidad y en este caso si nosotros podemos ofrecer como país este espacio para que puedan tener mejor calidad de vida y también ustedes que contribuyan con la economía peruana, es importante que se brinden las condiciones, esperemos que este tipo de estudios sean recogidos por el gobierno peruano y finalmente se brinden las condiciones necesarias. Señor Román, ha sido un gusto conversar con usted, muchas gracias. No, Paloma, muchísimas gracias a ti y que este espacio sirva pues para que quien nos escuche y esté interesado en conocer del estudio, nosotros estamos a disposición de hacerles también una presentación. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y que tengan muy buen día. Listo, hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos. Nosotros hemos hablado sobre el estudio de contribución de migración venezolana a la economía peruana. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por supuesto la señal de nuestros canales aliados en diferentes partes del país. Los dejamos ahora con bellas imágenes de una orquesta sinfónica en Turquía. Esto en homenaje a nuestro bicentenario. Permiso.